Y bueno, nosotros comenzamos justo con la serie del Espíritu Santo, conociendo al gran desconocido, y hemos visto en la predicación de David, la primera predicación, los que no habéis acompañado, pues el canal de la iglesia, pues ahí lo tiene. La predicación de David llegó a la conclusión que el Espíritu Santo es Dios. El Padre es Dios y el Hijo es Dios. En la predicación que Rubén nos ha hecho, la segunda parte, es una serie, no es Netflix, pero es una serie. Nos gusta en esta iglesia hacer series. Nos sentimos actores así, ¿no? Rubén nos habló de la presencia del Espíritu Santo desde el principio, ¿no? Actuando de diferentes formas. Hoy veremos el Espíritu Santo. Vamos a ver si eso, como nunca funciona. Funcionó. La obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús. La obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Y hablaremos de algunos momentos de la vida de Jesús. Pero vamos a comenzar primero por la encarnación. Hoy hemos cantado canciones direccionadas. El Verbo se encarnó, se hizo carne. La encarnación de Jesús. Jesús es formado por el Espíritu. A veces pasamos por los versículos muy rápido. Pero si tu mente funciona como la mía, ustedes ya saben que mis predicaciones siempre son de preguntas. Pregunto mucho. Y no sé si te has parado a pensar si lo que David dijo, el Espíritu es Dios y Cristo es Dios, ¿por qué Dios necesitó a Dios para encarnar a Dios? No entendieron, ¿no? En nuestra cultura, o por lo menos las que yo he conocido, ¿vale? No he conocido todas, pero he conocido algunas. Hay algo en común. Todas tienen el aspecto de estar para la ocasión. Estar para la ocasión. Algunos de vosotros ya sabéis cuando me toca predicar que vengo con una camisa un poquito mejor. El otro día Didi dijo, Leo, ¿te vas a predicar hoy? Porque había venido. Luego me dijo, no, Leo, no era por cómo te viste. Pero bueno, ahí lo dejé. Pero creo que ya me van conociendo. Un día fui a un concurso de música en una iglesia. Yo dije, bueno, esa iglesia pues dará un concurso nada más, ¿no? Yo puse una camisa arrugada, la más. Él tenía pelo, entonces lo hice así nomás. Y fue cuando llegué, yo dije, oh, ¿dónde estoy? La gente vestida de gala. Y yo ahí todo arrugado. Bueno, me sentí mucha vergüenza, ¿no? Cada país también tiene sus particularidades, algunos muy particulares más que otros, los argentinos, los uruguayos. Parece ser que ellos piensan, bueno, vamos a hablar mal de ellos, piensan que estar para la ocasión es ir con el mate por todos lados. O sea, me está mirando, Adri. Les dieron el mate antes que el biberón, ¿no? Nace un niño en Argentina y Uruguay, el mate aquí. El niño le pone la cañita esa como chupete, ¿no? La caña, ¿cómo es? La bombilla, perdón. En Mozambique ellos usan, mira, yo fui, una calor y la gente de traje y corbata. Pero no traje y corbata, una camisa como de vestir, y por debajo otra por si suda, para que absorba. Yo llegué a decir a un hermano que estaba en el coche, dije, mira, es que no me aguanto, dije, ¿tú no tienes calor? Estoy acostumbrado, yo, sí, van a la iglesia impoluto, no tienen lo que comer, pero van impoluto para la iglesia. Están para la ocasión. Y algunos países, cuando estamos para la ocasión bien, por España, pues, Andalucía, ¿no? Estaba hecho un pincel, ¿no? Solo falta poner la mano así, ole, ¿no? Con el flamenquito, ahí vamos. Ecuador, ayer pregunté, ¿vale? Estoy pilas para la ocasión, pues. Yo no sé por qué pone después, pero bueno, ahí lo pone. Yo he aprendido a hablar chileno. Yo, con mucho tiempo conviviendo, compartiendo con David, soy un experto, porque no hace falta saber nada, es poner el po después. Ya está.
estoy para la ocasión, po. Con eso, ustedes ya aprendieron a hablar chileno conmigo, ¿no? Estoy hablando para personas normales ahora, ¿vale? Si vas de viaje a la casa de alguien en otro lugar, no lleva la televisión o muebles. Aunque, por eso que hablo personas normales, porque hay gente que lleva cosas inútiles a la casa de otros. Pero bueno, si vas lo normal, no es que lleve un armario o algo de ese tipo. Estás para la ocasión. La ocasión es un viaje. Por lo tanto, vas para la ocasión. Pregunta, ¿cuál es la ropa necesaria que Cristo vistió o que tuvo que dejar de vestir para descender a la tierra? O mejor, ¿qué demandaba la ocasión de la encarnación? Y el versículo espléndido que tenemos es Filipenses 2. Pues vamos a ver Filipenses 2. Haya pues en vosotros esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Se despojó de sí mismo. Cristo, siendo Dios, tuvo que dejar esa realidad. Vamos a hablar en términos humanos, ¿vale? Es complejo, es una realidad que nuestra mente no llega a captar por completo, es un misterio la encarnación, pero vamos a decir así, que Cristo tuvo que dejar su realidad, la realidad de la deidad que Él era, siempre fue Dios, en un ropero, aparcado, ¿vale? Y se vistió 100% de humanidad. Ese es un misterio. Por un lado, Él dejó su gloria. Lo que dice gloria, a veces nuestro idioma nos impide un poco de entender las palabras, pero la gloria aquí se refiere a lo que Cristo era. Él dejó su gloria, lo que era, y se vistió de ropa de humanidad, tomando semejanza de hombre. La cuestión es que para este viaje, para que Él se desvistiera de Dios, entre muchas comillas, ¿de qué modo Jesús pudo llevar a cabo ese plan salvífico de forma integral? ¿De qué forma? Habiendo asumido la condición humana, o sea, renunciando sus atributos divinos durante la encarnación. Yo voy a afirmar algo, ¿vale? Con Cristo despojado de sí mismo, sin el Espíritu Santo, no hubiera ocurrido la encarnación y tampoco el plan de salvación. Sin el Espíritu Santo no podía habermos sido alcanzados. Voy a explicar más, ¿vale? Semana pasada también Rubén, me gusta robar de las predicaciones de otros, Rubén ha dicho, explicó un poco la etimología de la palabra está sobre, ¿no? En el principio, en Génesis 1:1, dice, el Espíritu se movía sobre la superficie de las aguas. Y nos dijo Rubén, que fue una creación tierna, como el águila cuida de sus polluelos en Deuteronomio 32:11. La conclusión que Rubén nos dio fue que fue un poder creativo, hablando de la creación en Génesis, fue un poder creativo, presente, moviéndose, protegiéndonos, formando con delicadeza, con cuidado. En Génesis, el Espíritu crea el cosmos. En Lucas 1:35, el Espíritu da vida al Verbo encarnado. ¿Qué dice? Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Sobre quién? Sobre María. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios. En ambos los casos, tanto en el principio cuanto aquí en Lucas 1:35, el Espíritu Santo es el agente activo. En el principio, Él comienza la creación y en Cristo Él comienza una nueva creación, la creación en Cristo Jesús.
la nueva creación, el Espíritu crea el cuerpo de Jesús. Hebreos 10:35 dice lo siguiente: pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de los toros, de los machos cabríos, quite los pecados. Aquí está hablando del sistema sacrificial del Antiguo Testamento, que necesitaba año tras año los sacerdotes ofrecer sacrificio para perdón de pecados. Y sigue diciendo: por lo cual al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Está hablando del cuerpo de Jesús. Por lo tanto, el Espíritu Santo, Él entreteje el cuerpo del niño Jesús, de Cristo. Es el agente activo, no es pasivo. Como en la creación, así también en la nueva creación. El teólogo Charles, ¿por qué digo Charles? Porque no pude pronunciar lo demás. Él nos dice: no es posible encontrar a un ejemplo mayor de la obra del Espíritu Santo por medio de las criaturas, o sea, por medio de María, las criaturas, ¿no?, que la encarnación misma. Lejos de obrar encima de la naturaleza por medios inmateriales, el Espíritu obra dentro de un complejo misterio de genética y gestación sobre el cual Él ha presidido desde el principio, uniendo, ahí está el misterio, uniendo al Hijo Eterno a nuestra carne. A veces pensamos que Cristo era un niño prodigio, un niño superhéroe, era un superhéroe con poderes especiales. Recuerden, quizá ustedes van a escuchar algo por primera vez hoy. Yo nunca había visto de esa forma. Con poderes especiales. Cristo no era un niño prodigio con poderes especiales. Recuerden, como hemos dicho en el principio, Él decidió por voluntad propia desvestirse y vestirse con ropa de humillación. O sea, no fue un niño prodigio. Él necesitó sí o sí crecer en sabiduría, como dice Lucas 2, versículo 20, 2:40. Ahora estoy confundido, no sé si es 2:40 o 2:20. Lo buscáis vosotros. Y el niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Hay muchas cosas confusas ahora. A diferencia de nosotros, Cristo no heredó el pecado. Cuando leemos el pasaje de Génesis, vemos que el pecado, él fue un accidente post-creación. No fue antes de la creación. La esencia humana en sí, en la creación, fue pura. Por eso, Cristo no era un superhéroe. Eso no le hacía ser un superhéroe. Charles vuelve a decir: es importante que veamos que Jesús fue dotado con unos dones extraordinarios que no se debían de forma específica a su divinidad, la gloria de la cual Él había apartado, sino a la rica dotación por medio que le dio el Espíritu Santo. Jesús como humano era débil, tal como nosotros, pero su rostro estaba totalmente vuelto hacia el Padre, como una flor que atara su vida con el sol. Hemos escuchado, y sobre todo en esta iglesia, que la función del Espíritu Santo es alumbrar a Cristo para que nosotros podamos ver quién es Cristo, ver su gloria y ser impactados por ella. El Espíritu Santo tiene la función de luces en la persona de Cristo. Eso es 100% verdad. Pero si no hay un crecimiento en nosotros, de la obra, de quién es el Espíritu Santo y de la obra del Espíritu Santo,
si no hay un crecimiento, eso hace con que yo no vea con claridad. Debilita, de hecho lo contrario, debilita mi entendimiento de la persona de Cristo. El no conocer al Espíritu hace con que yo no conozca al Hijo. Cuanto más yo conozco quién es el Espíritu Santo y su función, más resalta la persona de Cristo. Más conozco, tiene más sentido, el sentido de la humanidad de Jesús. El humano perfecto, el sacrificio perfecto, lejos de ser un superhéroe. Un humano, un ser humano totalmente dependiente del Espíritu Santo. Veremos algunas... Jesús lleno y movido por el Espíritu Santo. Algunos puntos. No podremos hablar de todo. Pero Jesús movido, lleno del Espíritu Santo. Esa influencia que hemos visto que Jesús la tenía desde el principio, desde su formación, su nacimiento. A diferencia de los profetas en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, ellos venían de una forma y capacitaba a esas personas por un tiempo determinado, para una tarea específica. Con Cristo fue diferente. Ahora vamos a ver. Juan 3:34 dice, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él le da el Espíritu sin medida. En otra versión, este mismo versículo que queda mucho más claro, nos dice, el que Dios ha enviado dice lo que Dios le ordena. Está hablando de Cristo. Porque Dios le ha dado todo el poder del Espíritu Santo. No hay un medidor para decir que Cristo ha recibido parte del Espíritu. No, aquí dice, no hay medidas. Todo el poder sin medida. No recibe como los profetas una influencia limitada, sino que todo el poder del Espíritu Santo residía en Cristo. En su nacimiento, en su vida, en su muerte, en su resurrección. Podemos ver eso a lo largo de los evangelios. Aquel que resucitó a Cristo de los muertos, el Espíritu que resucitó, el Espíritu fue el que resucitó a Cristo de los muertos. El Espíritu es quien incita a Cristo a ir al Calvario, a morir. Hay versículos, varios que lo dicen. No fue un poco, fue todo. Y si Cristo tenía todo el Espíritu, por lo tanto, eso afectaría en la forma de que Cristo vivía, porque lo tenía. Lucas nos dice la misma idea, mira, está sobre mí. Está sobre mí. No estaba, no es un momento, sino que está. Un verbo constante. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. El ¿para qué? ¿Para qué? Para eso. Propósito. Otro versículo. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Ungió, la misma idea, ungió. El cual anduvo haciendo el bien. ¿Para qué? Haciendo el bien. Propósito, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Estaba lleno para algo. La vida de Cristo está marcada por la vida activa del Espíritu Santo. Toda plenitud del Espíritu estaba con él, como hemos visto. Otra pregunta. ¿Para qué Jesús necesitaba el Espíritu? ¿Acaso Cristo no podía hacer todas esas cosas sin el Espíritu? La respuesta es sí y no. Como sabemos, como Dios lo había dejado su ropa en el ropero, Cristo tenía el poder en sí mismo. Es un misterio, como hemos dicho.
como Dios, el Hijo eterno, el Logos, que quiere decir, hablando de Cristo, es el Verbo encarnado, como dice Juan 1:1. En el principio existía el Verbo. El Verbo, está hablando de Cristo, estaba con Dios y el Verbo era Dios. Cristo era Dios. En Colosenses 1:16-17 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. A Él, Cristo, es antes de todas las cosas. En Él todas las cosas permanecen. En cualquier momento de la encarnación, en cualquier momento de la encarnación de Cristo, Él podía haber recuperado esa gloria. Cualquier momento, Él podía haberlo hecho. Pero, ¿por qué no podía hacer esas cosas sin el Espíritu? Porque no podía ser nuestro representante. Como hombre, eligió vivir totalmente en dependencia del Espíritu Santo para cumplir esa misión redentora. Como un verdadero ser humano. En la encarnación, Jesús se humilló voluntariamente, nadie lo obligó. Tomó forma de ser, como hemos visto en la canción. Y se sometió al Padre en obediencia. Una sumisión voluntaria. Como hombre, pero como el teólogo Charles dijo, en total dependencia del Espíritu Santo. Una vez más, eso no significa que Él dejó de ser Dios, es un misterio, sino que decidió, yo repito mucho para que nos quede bien claro, sino que decidió no usar sus atributos. Él no actuó. Su iniciativa no fue una iniciativa divina autónoma. Decidió vivir 100% como hombre, pero lleno del Espíritu. Ahora puedes ver que había cosas que Cristo no sabía. Dice, el Hijo del Hombre no sabe cuándo vendrá, pero el Padre sí lo sabe. ¿Por qué no sabía? ¿Cómo no sabía? Porque había decidido dejar su divinidad y depender por completo de la revelación del Espíritu Santo. Ahora pueden ver, cuanto más yo voy conociendo al Espíritu, más crece mi aprecio por la obra de Jesús. Toma más significado, más cuerpo. Yo miro esa escena y digo, tremenda humildad, tremenda sujeción y obediencia al Padre. Pero, a ver, piénsalo un poco, tú teniendo todo el poder en el momento que quieras y no usarlo. ¿Ya pararon para pensar en Cristo llevando latigazos? En Getsemaní, Pedro saca la espada y ¡fup! La oreja. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees que no puedo? Pedí 12 legiones de ángeles y enseguida lo tengo aquí. ¿Sabe lo que le lleva latigazos y no hacer nada? O sea, toma más cuerpo el sacrificio de Jesús. ¿Cómo pudo hacerlo? Un modelo a la perfección. Un modelo a la perfección. No me gusta usar un modelo. Un modelo a la perfección de lo que es una vida en obediencia, en sujeción al Padre. Un pequeño paréntesis. ¿Por qué Cristo sí o sí debería ser humano? Porque la redención exigía un representante humano. Porque el hombre debería sí o sí pagar por su rebelión. Adán falló
como nuestro representante, porque tú naces, tú no has pecado en el sentido como Adán pecó, el primer pecado, tú recibes una herencia del pecado. Tú no estuviste ahí en el huerto del Edén, pero sí estuviste porque Adán es el representante de toda la humanidad. No cuestione conmigo, pelee con Dios. Cristo, como el segundo Adán, no falló. En Romanos 5:8, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, la justicia que por la vida justa de uno, la vida en obediencia, la vida en sujeción, la encarnación de Cristo de uno, a todos los hombres, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de Adán, como he dicho, los muchos fueron constituidos pecadores, tú y yo. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Los muchos, no todos. Los que reconocen ese sacrificio. Él tuvo que vencer la vida. Cristo tuvo que... Mira, nosotros tenemos el pecado ya en el ADN. Hay una inclinación. Ahora Cristo no tenía esa inclinación que tenemos, esa naturaleza que tenemos. Es peor todavía. Las tentaciones de Jesús fue al extremo, es peor todavía. La inclinación, Él no llegó a más. Pero, bueno, vamos a hablar de la tentación en el desierto un poco, no voy a adelantar. Él tuvo que vencer la vida como hombre obediente, no como un Dios tramposo. No como Dios que hace trampa en el momento de dificultad, pues, transformo esa piedra y me lo como el pan escondido, porque total puedo hacer lo que me da la gana. El sacrificio sería inválido si fuera un Dios tramposo. Hebreos 5:8, aún que era hijo, aprendió, Dios aprendiendo a obedecer. Otro misterio, no me voy a meter ahí. Dios aprendiendo la obediencia. Si Cristo hubiera actuado por su propia deidad, no sería un verdadero sustituto para nosotros. Su victoria sobre el pecado y la muerte debería ser como hombre, no como Dios actuando aparte de su humanidad. Pero para ello necesitaba estar lleno del Espíritu. Veremos ahora una guía muy específica pensando en la tentación. Cristo es llevado por el Espíritu, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Vamos a ver algunos tips. Como estamos en muchos momentos de tomar decisiones, todos decidimos todos los días. Vamos a ver a dónde fue guiado Cristo. Qué raro esa guía, ¿no? Cristo fue guiado por el Espíritu al desierto, a pasar circunstancias muy difíciles. Yo no sé vosotros, pero cuando me entra un hambre, como Ketty dice, me sale la paloma. Solo ella va a entender. No puedo comprar al supermercado, porque con hambre, porque si no, estoy ahí, no puedo comprar porque no sé qué comprar, porque tengo hambre. No quiero imaginar 40 días con hambre, sufrimiento. Alguien dijo, si bien el Espíritu Santo posee poder para intervenir milagrosamente y librar del sufrimiento, en la vida de Cristo no eximió del dolor, sino que lo condujo al desierto, donde enfrentó la tentación más severa en absoluta soledad. Sin embargo, no estaba desamparado, iba revestido de la presencia y el poder del Espíritu Santo. Hay una forma muy, muy poderosa en
la comunicación. Yo dije comunicación, yo usé esa palabra, no quise usar otra. Que puede tener, a veces tiene un efecto momentáneo, pero a veces tiene un efecto profundo y a lo largo de nuestra vida. ¿Sabes cuando alguien te cuenta algo difícil o que está pasando o que ha pasado y tú has pasado por lo mismo? Hace muy poco hablaba con alguien y he sentido una medida de dolor profunda por lo que estaba pasando porque he pasado por lo mismo. Hay un lazo que forma en ese aspecto, ¿no? Porque has estado ahí. Alguien te cuenta errores del pasado, quizá dolores que no se sanaron, y piensas, ¿cuánto te entiendo? ¡Wow! Es que te entiendo. Te genera una empatía muy grande. La teología, o mejor, estudiar el Espíritu Santo, justo tiene esa intención, pero desde la perspectiva de la persona que sufre. Miremos la vida de Cristo y que haya un efecto parecido. Ese hombre sí me representa. Sí. Él sabe lo que es sufrir. Él me entiende. Ese hombre sí es mi representante. Hebreos 4:15 lo dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, igual que nosotros, pero sin pecado. ¡Qué aliento! Compadecerse. Sufrir con, padecer conmigo. Podíamos hablar de varias aplicaciones cuando Dios está con nosotros, cuando yo me siento solo, aún acompañado, aunque esté rodeado de gente. Ese es un sufrimiento cuando es como un hijo tuyo se pierde o está en la droga. Es un dolor que Dios tiene, que no quiere que suframos tampoco. Es un sufrimiento de un padre que no quiere ver a su hijo sufriendo. El dolor de su hijo es su dolor. Tengo fe, pero a veces me siento débil, vacío. Oro, pero Dios no me responde. O por lo menos es mi percepción, no veo la respuesta de Dios por ningún lado. Él está ahí. O me duele porque quisiera confiar en las personas, pero he sufrido tanto en mi pasado que no me sale confiar en los demás. Dios está ahí. O me siento invisible, vengo a la iglesia varias veces, la gente apenas me habla, me voy, no me hacen caso, no existo. Cristo está ahí, el Espíritu está ahí. Tengo miedo del futuro, aunque yo aparente aquí en la iglesia que tengo una fe inquebrantable, pero mi situación, no tengo trabajo. Tengo miedo del futuro, tengo miedo de no caer, tengo miedo que mis papás me rechacen. O no apruebe en los exámenes. Tengo miedo de no agradar a mis seres queridos. El Espíritu está ahí. Tengo todo para estar bien, pero dentro de mí no está. Tengo un vacío por aquí. Él quiere que en nosotros pueda generar esa empatía, ese lazo. Tengo su compañía por medio del Espíritu. Y el segundo detalle que nosotros vamos a ver rápidamente es pensando en la toma de decisiones, ¿no? Yo no sé a vosotros, pero si yo escucho una voz de Dios diciendo, ve a las montañas de Málaga sin comer durante 15 días, yo te reprendo, Satanás. No, eso no es Dios. Queremos estar muy cómodos. Somos así. Todos queremos, pero hay algo que me llama a la reflexión. Es que, como dije, todos tenemos que tomar decisiones a cada momento. ¿Qué hacer, qué no hacer con el niño? ¿Qué no hacer ahora verano? ¿Qué hago con él? Le mando a pasear a la casa de los abuelos que ya no puedo trabajar. ¿Qué hago?
¿Qué métodos uso para escoger la carrera que yo voy a estudiar o el trabajo? ¿Estoy enfocado en los beneficios que me va a dar? Es muy tentador, yo te lo digo, es muy tentador y todos sabemos, es tentador escoger entre una carrera que me pague 2.000 euros y otra que me pague 5. Mi ser, mi carnecita, va por el de 5. No sé vosotros, pero lo primero que viene a mi cabeza, y encima digo, Dios es tremendo, ¿qué puerta me ha abierto? 5.000 euros voy a ganar. Y no estoy diciendo que no puedo escoger la de 5.000. Lo que estoy diciendo es que el foco de la carrera, el foco de mi elección, en qué trabajo, dónde viviré, el foco debe ser si estoy lleno del Espíritu o no para tomar esa decisión. La guía del Espíritu no tiene que ver con las circunstancias. La guía del Espíritu tiene que ver con los propósitos eternos de Dios. Y si eso redunda que mi elección será la de 1.000 euros, pues de 1.000. Si es de 5, pues de 5. Algunos tips antes de tomar cualquier decisión. Primera pregunta, ya adelanté. ¿Noto una influencia del Espíritu en mi vida? Voy rápidamente pasando. He orado con sinceridad pidiendo que el Espíritu me guíe incluso si su camino no es el que yo espero. ¿Te das cuenta que no contamos con el Espíritu Santo? Voy diciendo aquí para que te identifiques lo que no haces, ¿vale? O lo que normalmente no hacemos. ¿Cuenta con eso? Lo que decida me alejará de Dios, de mi familia, de su iglesia. Las decisiones que tomo en mi vida, estoy pensando en eso. ¿Voy a poder ir a la iglesia? ¿Voy a poder compartir? ¿Voy a poder crecer? Por eso que yo dije, es desafiante. Para mí también. No estoy atacando a nadie, estoy hablando de nosotros, los seres humanos. Tomar decisiones es muy complejo porque nosotros todavía tenemos el pecado. Una buena señal de que quiero evadir la opinión de Dios es cuando esquivo la opinión de otros o elijo a alguien que va a contradecir lo que yo quiero. Quiero comprar algo, lo que sea, yo ya sé que algunos a veces, yo noto porque ya no me preguntan. Quiero algo tanto que la opinión de otros, voy a escoger las personas que van a decir que sí a aquello que quiero. Otra, deseo sinceramente hacer la voluntad de Dios, aunque me cueste o solo lo que me resulta más fácil o cómodo. ¿Cuáles son las demandas de mi corazón que quieren ser satisfechas con ese camino que emprenderé? ¿Vivir una vida de lujo? ¿Es eso? No estoy diciendo que está mal. Estoy diciéndose el foco de mis decisiones. 6. ¿Esta decisión honra a Cristo y refleja su carácter? 7. Estoy adelantando. ¿Estoy actuando por impulso? Lo primero que veo quiero, como un niño que quiere chuche. 8. ¿Estoy usando la libertad cristiana para justificar una decisión egoísta? ¿Estoy apelando a la gracia para evitar lo que sé que es correcto? Bueno, total, la gracia de Dios me va a perdonar, pues elijo lo que quiera. ¿Estoy haciendo eso? Aquí viene. La decisión más importante es aquella que hago antes de cualquier decisión. La decisión más importante es la decisión que yo decido rendirme intencionalmente para ser lleno del Espíritu y ser guiado por Él. Esa es la decisión más importante antes de cualquier decisión en nuestra vida. Conclusiones. Yo pedí a Rubén que pusiera el tiempo, pero me arrepiento. Porque ahí veo los numeritos que han pasado tan rápidamente. Pero vamos a las conclusiones. Como vimos en Jesús, todo se hizo verdadero. Dios mismo se hizo verdaderamente humano. No asumió solo nuestra carne, sino que Él también asumió el propósito original que teníamos desde el huerto.
el propósito de tener tal conexión con el Padre que redundara en una vida diferente. Una cercanía tal con Dios. El huerto del Edén proporcionaba al hombre esa conexión continua, constante, de todos los días. Jesús vino a vivir la vida que todos debíamos haber vivido y no logramos vivir. Y no lo hizo por Él. Solo por Él lo hizo por nosotros. Todo lo que alcanzó como ser humano, todo lo que alcanzó como ser humano, victoria sobre el pecado, obediencia perfecta, comunión con el Padre, plenitud del Espíritu, fue para derramar esas riquezas sobre cada uno de nosotros. En Él Dios abrió nuevamente, escuchen, en Cristo Dios abrió nuevamente el camino de lo que significa ser un verdadero ser humano. Jesús no resistió al Espíritu, se rindió completamente a Él. Fue el primer ser humano que no puso obstáculos al Espíritu. A diferencia del primer Adán, Él reescribe la historia humana con fidelidad en vez de rebelión. En muchos contextos, eso rápido, en muchos contextos evangélicos tiende a relacionar el poder del Espíritu Santo con quizás momentos en la iglesia, momentos de emoción, momentos en donde levanto la mano, alabo a Dios, o algunas hasta mismo con si tú estás lleno del Espíritu tienes que hablar en lengua o tiene que... La llenura del Espíritu va mucho más allá que momentos en nuestra vida. El ser revestido de poder es mucho más profundo. El ser lleno del Espíritu es el control o influencia del Espíritu Santo que ejerce en el verdadero creyente. Son periodos, porque no estamos siempre ahí, son periodos en que todo nuestro ser es captado, envuelto por el Espíritu Santo, haciéndonos centrar en Dios, direccionando lo que amamos, pensamos y hacemos a favor de su voluntad y de su reino. Ser lleno del Espíritu tiene que ver con la vida diaria, no tiene nada que ver con solo momentos. Aquí es el momento donde más hipócritas somos. En la iglesia somos los mejores hermanos. La llenura del Espíritu Santo sí es venimos a alimentar aquí para salir allá afuera. ¿Cómo vivimos nuestra vida? Ahí depende si somos dotados o no de la influencia del Espíritu. Es para vivir una vida diferente. Aquí sí, rápido. Cuando estamos llenos del Espíritu, podemos ver con más claridad quiénes somos y el amor de Dios que tiene hacia nosotros. Soy capaz de amar a Dios y a otros. Nos da un coraje especial de nuevo para transmitir el Evangelio. Nos capacita para servir con sabiduría. Podremos adorarlo con sinceridad y de manera genuina. Tenemos gratitud. Nos sometemos unos a otros en el temor del Señor. Produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Tengo capacidad de despreciar mi propia vida por el valor que he encontrado en Jesús, poniendo sus intereses antes que los míos. Somos guiados a tomar caminos según sus propósitos. Somos capaces de vivir gozosos, independiente de las circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Estar lleno del Espíritu es notable. No se puede esconder. La vida de Jesús estuvo completamente llena del Espíritu. Él fue concebido por el Espíritu. Él fue ungido por el Espíritu. Él fue guiado por el Espíritu. Él fue fortalecido, empoderado por el Espíritu. Fue ofrecido en sacrificio por el Espíritu y fue resucitado por el Espíritu. Y nos ha dado su Espíritu después de su ascensión. Yo rogaré al Padre, no os dejaré huérfanos. Enviaré el Consolador, el que estará con vosotros hasta el fin del mundo. No hay tal cosa como un evangelio sin el Espíritu Santo. No existe evangelio sin el Espíritu Santo. No hubiéramos sido salvados. Cristo como humano jamás podría hacer el sacrificio perfecto. Y si Cristo sin pecado necesitó 100% del Espíritu Santo, ¿cómo se te ocurre a ti y a mí vivir como vivimos? La vida de Jesús
no quiere mostrarnos lo que hay que hacer en cada circunstancia. Nos muestra el cómo, con qué fuerza, con qué influencia necesito vivir. Y eso solo es posible por medio del Espíritu Santo. Si no estoy creciendo en esas áreas que hemos dicho, es una señal que tengo más influencia de mí mismo que del Espíritu Santo. Termino. Que la vida de Cristo nos aliente y el poder del Espíritu nos guíe a esa dependencia. Amén. Y si no eres creyente, que ese mismo Espíritu Santo te pueda convencer que Cristo no solo es la mejor opción, sino es la única opción que tienes para que puedas ser justificado. Así que oramos. Señor, el misterio de tu gloria. Tú eres misterioso, pero a la vez te has dado a revelar a nosotros por medio de la Trinidad, de las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entre vosotros total dependencia. Como dice la danza entre el Padre, ve al Hijo, el Hijo ve al Espíritu, el Espíritu al Hijo. Pero como hemos dicho en esa serie, a veces el desconocido, decimos desconocido y no es una afrenta al Espíritu Santo, sino es una forma de decir en que muchas veces no te tenemos muy en cuenta. Vivimos nuestra vida muy aislado, muy pocas veces. Ayúdanos a tener ese poder y ese poder ya lo tenemos en nosotros. Ayúdanos a rendirnos como Cristo a ese poder que está dentro de nosotros, a esa persona que está dentro de nosotros. Así que te agradecemos y que podamos crecer en nuestra vida diaria. En tu nombre. Amén.